Les comento, le estaba comentando a Héctor ahorita en la mañana, perdón, lo voy a repetir. Estaba comentándole que antes, si me hubieran invitado, que siempre sería un honor, hubiera dicho, ¡ay, tan temprano! Pero ahora, como ya entré en la edad en que ya me levanto a las 5 o 6 de la mañana, se me hizo perfecto. Bueno, digo que hasta el cafecito me tomé ya temprano. Bueno, ahora sí, les comento, vamos a empezar ya con seriedad. ¿Por qué septiembre? ¿Y por qué el mes de testamento, el mes patrio? Esto nació hace 23 años, estamos 22 años, en 2003. En el mes de septiembre, por primera vez, el Colegio Nacional de Notariado Mexicano se acercó a la Secretaría de Gobernación y salió esta campaña por la necesidad de que las personas primero otorgaran su testamento y se diera seguridad jurídica, y adicionalmente, por supuesto, se desahogaran muchos juzgados. Ahora, uno de los puntos importantes, ¿por qué la Secretaría de Gobernación? Porque en la Secretaría de Gobernación se encuentra el archivo o el registro de las disposiciones, la última voluntad. O sea, a nivel nacional existe un registro de todos los testamentos que se otorgan en México. Entonces de ahí nació la necesidad, porque era muy poco el número de testamentos que se registraban, no teníamos la cultura y la necesidad de impartir la cultura a la comunidad. Bueno, arranca esa campaña. El pacto, lo que ofrecimos nosotros fue el 50% de honorarios en el testamento por el mes de septiembre. Ahora sí les comento, a pesar de que la vida es mucho más cara aquí en Tijuana que en muchas de las ciudades de nuestro país, somos el segundo, estamos compitiendo con Durango por el segundo lugar más bajo de aranceles. Eso quiere decir que durante la campaña, en el mes de septiembre, se cobran 1,500 pesos. Sí les comento que otros, por ejemplo, en el Estado de México o en la Ciudad de México, están cobrando 4 o 5 mil pesos ya al 50. No se vayan a Zacatecas, que está casi a 7 mil. Bueno, ya presumiendo de que somos el segundo lugar a nivel nacional, también les comento que especialmente con este gobierno hemos estado trabajando también de manera local para apoyar a la comunidad. Por lo mismo, nosotros celebramos en el mes de mayo con el gobierno estatal un convenio en el cual nosotros prorrogamos el descuento del 50% en octubre, pero aunque sé que muchos de aquí o a nadie se le aplica, es para la tercera edad. Entonces, a partir de los 60 años, quien tenga 60 años, este descuento pueden hacer su cita con todos los notarios del estado, ya que también se les va a aplicar el 50% de honorarios en un testamento sencillo. Ahorita les voy a explicar la diferencia entre un sencillo, uno especial, pero quería comunicarles que la campaña sigue en octubre. Bueno, ahora, ¿por qué hacer testamento? ¿Qué es un testamento? Creo que lo más importante es que nosotros podamos conocer la importancia del testamento y no tenerle miedo. Cuando yo entré a la notaría, recuerdo mucho y empecé como notaria adscrita a hacer los testamentos. Estoy hablando hace 31 años que me hice notaria adscrita. Las personas otorgaban testamento o no otorgaban porque pensaban que se iban a morir, o otorgaban testamento y se me soltaban llorando, como que pensaban que era mala suerte hacer testamento. En lo personal, les comento, yo he hecho testamento 5 veces. No es que lo haga mal, es que mi vida va cambiando. Entonces, según las circunstancias y etapas de mi vida, voy cambiando mi testamento. Ahora, el testamento es una manifestación de ustedes, voluntaria, de cada uno de nosotros, en lo que queremos que pase el día que vayamos a morir con nuestros bienes. Ahora, y también no nada más eso, cuando hay menores hijos, hasta quién se queda como tutor de los menores hijos. Así de importante. Es un documento, es una manifestación que es revocable. Eso quiere decir que en cualquier momento pueden cambiar de opinión. Por ejemplo, les comento, y todavía ese caso lo platico mucho porque todavía me sorprende
cómo pasó, ¿no? Hace unos años llega una persona, un usuario, a hacer su testamento. Venía sin dormir, venía del hospital porque acaba de tener bebito. Me hace su testamento, me dice, tengo 2 hijos menores, se llaman tal y tal. Muy bien, gracias. En ese entonces se necesitaba testigos, ahora ya no se necesita. Y de repente, al día siguiente, a las 9 de la mañana, están marque a la notaría. Era la persona que otorgó testamento, que por estar tan desvelado se le ha olvidado incluir a la niña que acaba de nacer. Entonces, a esa manera, tan rápido es el testamento más rápido que he hecho. En menos de 24 horas la persona otorgó 2 testamentos. Por supuesto, en el último manifestó que revocaba el anterior y ya puso a su niña como heredera, ¿no? Y lo importante, ahorita les voy a decir por qué es tan importante los menores. Bueno, ahora, ¿por qué se otorga testamento? Porque con el testamento podemos dejarle nuestros bienes a quienes nosotros queramos. No hay absolutamente ninguna limitación más que 2. Bueno, mejor dicho, hay 2 limitaciones. Una de ellas es de cuidar la obligación que tengan para dar alimentos, ya sea a los menores o a los incapaces. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo hijos menores y no tengo alguna persona cercana, padres, cónyuges o hijos incapaces, puedo hacer lo que quiera con mis bienes. Puedo dejárselos al Club Rotario, puedo dejárselos a la iglesia, a la diócesis, puedo dejárselo a mis comadres, puedo dejárselo a mis sobrinos, puedo dejárselo a quien yo guste, sin limitación. Otro error por el cual las personas también temen o no se acercan al notario a hacer su testamento es el hecho de que piensen que se congelan sus bienes, o que como ya tienen esa casa y como ya hicieron testamento, ya no pueden vender la casa, ya es para los hijos, y van y platican todo. El testamento es personal. En el testamento nadie puede entrar más que ustedes. Y en su caso que el notario considere prudente, les pedimos testigos. ¿En qué supuesto les pedimos testigos? Y les voy a ser sincera. Cuando ya es una edad avanzada y que hay una preocupación de alguna demencia o un Alzheimer, o cuando, por ejemplo, haya muchos conflictos familiares y que la persona diga, voy a desheredar a todos mis hijos. No es desheredar, porque en realidad ustedes pueden heredar a quien quieran, pero voy a dejar a uno de mis hijos. Y el notario, por prevención, se apoya en los testigos, porque en un momento, si falta la persona y va a haber un conflicto, esos testigos puedan decir, en efecto, no estaba presionada esa persona cuando tomó testamento y esa era su voluntad. Son los pocos casos en los que lo pedimos. Bueno, entonces, hablando de cómo se otorga el testamento, es una cita ante el notario, no les quita más de 1 hora. Y ahorita les voy a decir cuáles son las partes, qué es lo que ustedes pueden manifestar y cuándo es un poder general, sencillo, y cuándo es uno especial. Ahora, antes de entrar a eso, ¿tienen alguna duda o termino y luego ya vamos? Bueno, ahora, testamentos. ¿Alguno de ustedes, nada más como pregunta, han hecho un testamento hológrafo? Hológrafos, ¿de veras? Sí. Ok. Haga testamento otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Ok? Le voy a decir por qué. No iba a tocar el tema, dije a menos de que si hay una persona con el testamento hológrafo. Los tipos de testamento que hay. A la fecha, había muchísimos, el privado marítimo, el testamento público abierto, el testamento público cerrado, el hológrafo, muchos testamentos. La verdad es que son imprácticos. Ahora ya en cualquier lugar hay alguna notaría en que se puede otorgar un testamento. Por lo tanto, muchos artículos y el testamento, incluyendo el testamento hológrafo, fueron derogadas las disposiciones que lo regulan, y ahorita les voy a decir por qué. En el testamento, ahorita ya nada más quedan el testamento público abierto y el testamento otorgado en el extranjero. Bueno, el testamento público abierto es el que se otorga ante notario, nosotros podemos darle toda la asesoría. Entonces es importante de que se acerquen a su notario de confianza o
cerca de su domicilio para que lo otorguen, porque ahí les pueden decir si lo que ustedes están manifestando es lo correcto o no. El testamento hológrafo es un documento, es un testamento que se hace, un documento privado. Generalmente no cuentan con la asesoría de un notario o de un abogado. Se deposita ante el registro y les entregan ese documento. ¿Cuál es el riesgo? El primer riesgo es de que cuando la persona falta, los hijos o la esposa o el esposo lo abran, en ese momento es nulo. O sea, si se tiene, que la mayoría de la gente no sabe, lo primero que hace, ve un documento y lo abre. El momento que lo abren, ya no hay testamento. Segundo, a diferencia del testamento público abierto, si ustedes otorgan testamento hológrafo y lo mantienen cerrado, no quiere decir que no es válido. Lo que estoy diciendo es nada más las consecuencias de los testamentos hológrafos. El testamento hológrafo, aunque sean todos mayores, aunque no haya conflictos, todos los testamentos hológrafos, las sucesiones a bienes se tienen que llevar judicialmente, no se pueden llevar ante notario, que es algo lógicamente mucho más económico. Es algo que uno de los motivos por lo que lo derogaron es que traíamos ahí siempre un conflicto con el gobierno, porque decíamos, bueno, sí, promueves a 500 pesos los testamentos, nosotros a 1000 o a 1500, o cuestan 3000 en un día normal, y a todo el mundo le estás diciendo, vengan, que muy barato, pero no les estás diciendo que el día que mueran se tienen que ir a un juzgado y tienen que pagarle a un abogado y hacer todo el trámite cuando se pudieron haber evitado eso e irse directamente al notario. ¿Okay? Entonces, por eso les comento, es recomendable mejor hacer testamento por el riesgo. 1, que se abra, nulo. 2, que si no se abre, les están incurriendo a sus herederos, a sus sucesores, el gasto de que a fuerza se tiene que iniciar ante el juzgado. Es una recomendación que lo hagan, ¿no? Bueno, tenemos esos dos testamentos. El testamento en el extranjero, si ustedes otorgaron su testamento en Estados Unidos, que es común, o en China o en Francia, para que sea válido se tiene que abrir en un juzgado en México. ¿Okay? No puede nada más abrirse y llevarse a un notario, como sería un testamento público abierto, sino que un testamento otorgado en el extranjero, a fuerza tiene que iniciarse, aperturarse ante un juez para que vea si las cláusulas son válidas y no van en contra de nuestro derecho mexicano. Aquí les tengo un buen consejo. El hecho de que ustedes otorguen un testamento en el consulado mexicano en el extranjero, se considera que están otorgando testamento ante un notario mexicano. Recuerden que los consulados son una extensión de nuestro territorio, de nuestro país. El cónsul actúa como notario. Entonces, si otorgan testamento ante cónsul, lo están otorgando con la misma formalidad y validez que un testamento ante un notario mexicano. Bueno, entonces ya platicamos de los tipos de testamento, ya les platicamos por qué es importante hacerlo y lo más, y recalco, muy importante, que sepan que sus bienes no se congelan, que nadie va a saber lo que ustedes mencionan, que se asesoren con un notario. ¿Por qué nadie va a saber? Porque es algo entre nosotros dos, o sea, el usuario con el notario. Nosotros lo que hacemos es que damos un aviso al Archivo General de Notarías en el Estado, que ustedes otorgaron testamento el día de hoy, y es lo único. No le decimos el contenido, le decimos nada más que tal persona, porque sus padres son tales. ¿Por qué? Para poder identificarlo de otra persona que tenga el mismo nombre. Y se inscribe, y el mismo archivo de notarías, cuando lo registra aquí, también tiene acceso a registrarlo en la Secretaría de Gobernación, en ese registro que le estoy diciendo. Así es que queda registrado en todo el mundo, en todo México. No hay el riesgo de que si de repente ustedes se cambian a otra ciudad, mueren allá, nunca dijeron que hiciera testamento, y sus hijos o su cónyuge inician la sucesión en Yucatán, que el juez de Yucatán o el notario de Yucatán no sepa que se hizo testamento ahora ante un notario de Baja California. ¿Por qué? Porque todos, notarios y jueces,
para iniciar una sucesión, ya sea con o sin testamento, tenemos la obligación de solicitar un informe a nuestro archivo de cada estado y que hace la Secretaría de Gobernación, y ahí va a decir que con tal día se hizo ese testamento. Ahora, ¿por qué les comento lo importante de la asesoría? Y no quiero ser imprudente ni incomodar, pero es un ejemplo que me pasó y para que vieran los riesgos. No quiero ser tampoco, digo, no quiero ofender, pero les voy a contar lo que pasó en este caso. Viene un usuario y me dice: licenciada, quiero otorgar testamento a una persona, unos 45, 50 años, y me dice: quiero hacer testamento. Le tengo que decir que tengo una hija menor para el matrimonio, ya eso se arregló, y por lo menos ya se solucionó con la esposa. Me dijo: pero ahora me van a operar del corazón, entonces quiero hacer un testamento en el cual le quiero dejar un local, como tiene la obligación del derecho a alimentos porque tiene una hija menor. Dijo: quiero dejarle un local a esta niña para que de ahí, del producto de ese local, viva, se pueda mantener la niña. Muy bien, le dije, no sales de la operación, la niña tiene 4 o 5 años, entonces estás casado por sociedad conyugal, ahí te veo a tu esposa con la amante tomando el café, pagándose la renta. O sea, vean lo riesgoso de manifestar algo. Me dijo: no, claro que no. Fíjate, o sea, ya te perdonó. Ahora hacerle empezar que tenga que estar lidiando con la mamá de la niña, ¿qué es lo que quiere? Quiero que esa niña cada mes tenga una renta de que tenga $1,000 para su manutención. ¿Ok? Entonces en tu testamento pon una carga que a la niña se le entregue, por supuesto por el conducto de la mamá, se le entregue tal cantidad, y que después de cierto tiempo, a la mayoría, se le entregue una cantidad de dinero, por ejemplo, el equivalente a lo que valdría ese local que le ibas a dejar. Entonces, de esa manera, si llegas a faltar, pues nada más, si tu esposa va a ser la albacea, lo único que tiene que hacer es mandar a depositar una cuenta y se acabó el problema. Entonces, ese tipo de situaciones son muy importantes que las platiquen, porque una solución que ustedes piensan o que vienen y manifiestan no da el resultado que ustedes quieren. Me ha tocado mucho que me dicen: quiero esto y esto. No, le dije: dígame cuál es el resultado final, dígame qué quiere y yo se lo acomodo legalmente, porque es una manera en que nosotros aseguramos de que no hay unas consecuencias no solicitadas, no queridas. Bueno, entonces hablamos ahorita ya de los testamentos, hablamos de los tipos de testamentos, porque es importante hacer testamentos, y vamos a platicar primero, cuáles son las figuras o las partes que ustedes van a manifestar. Por ejemplo, quiénes son los herederos, qué es un heredero, qué es una albacea, qué es un legatario, y otro tema muy importante, vamos a hablar de la sustitución. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, un heredero es la persona o personas, puede ser una persona física, puede ser una moral, a la cual yo manifiesto que deseo adquieran mis bienes el día que falta. Puede ser a título universal, todo lo que tengo. Puedo restringirlo a bienes en México, aquí que se acostumbra mucho en la frontera, que tenemos muchas personas, hay bienes en Estados Unidos, hay bienes aquí en México, y para no complicar la situación fiscal, entonces hacen testamento por los bienes en México, que es válido, y hacen su testamento o su living trust en Estados Unidos. El testamento, ustedes van a decir: quiero designar a mis hijos, por ejemplo, o quiero designar a mi esposa. ¿Hay menores de edad? No, sin problema puede poner a su esposa, o si tuviera hijos menores puede poner a su esposa como heredera con la carga del derecho de alimentos de sus menores.
¿okay? Siempre es importante manifestar que se cubre el derecho de alimentos de los menores. Ahora, ¿qué es un albacea? Es la persona que va a cumplir la voluntad de ustedes. O sea, va a hacer todos los trámites para que los bienes que van a pasar de los herederos, y ya que se concluya todo el trámite, ya sean los propietarios de sus bienes, es la persona que va a hacer todas esas gestiones. No nada más ante notario, sino los bienes mientras se lleva todo el proceso de sucesión, que ahorita les explico cuál es ese proceso. Cobran las rentas, si hay un juicio, comparecen a defender a la masa hereditaria, o sea, una serie de situaciones, actúa como una continuación de la persona que falta. ¿Okay? Y legatario, ¿qué es legatario? Legatario es una persona que recibe un bien en específico. Puede ser dinero, puede ser un bien, puede ser, tuve una señora que lo sigo haciendo, la cual llegó la señora y me dijo, quiero legar a mi hija, la mayor, una cruz que tenían, es de la historia familiar, que se la había dado la mamá y la abuela, una cruz, ¿se acuerdan de los milagritos? Cuando estaban de moda los milagritos. Bueno, entonces todavía, una cruz enorme, yo quiero que esa cruz le quede a mi hija. Y después vino la hija para hacer su testamento, para que esa cruz le quedara a su hija mayor. O sea, ha ido en cadena. Eso es un legado. O quiero dejarle, por ejemplo, el ejemplo que les puse. El legado está menor. En cumplimiento del derecho a alimentos, lega a esa menor la cantidad de $1,000 mensuales hasta que cumpla mayoría, y cumpliendo la mayoría se le va a dar un monto de $30,000. Eso es más o menos como se está manejando. El legatario, o sea, cuando a alguien se le designa heredero universal, es todo lo que está aquí en la masa hereditaria. Pero dicen, pero este jugo, este vaso, se lo vamos a dar a Héctor Santillán. Entonces sale de esa masa y todo lo que sobre es la masa hereditaria. Hasta ahí estamos bien. Ahora viene lo bonito, los voy a asustar, mejor dicho lo feo. Lo bonito para que hagan testamento y lo feo para que se asusten. A ver, no hago testamento. Muchos están casados por sociedad conyugal. Antes no se usaba, ahora ya es más común la separación de bienes, y vamos a poner un ejemplo de una persona, separación de bienes. ¿Okay? Si hay una separación de bienes y la persona falta, la que tiene los bienes falta, entonces su cónyuge va a entrar como heredero o heredera junto con los hijos por partes iguales. Quiere decir que ese cónyuge no le va a tocar el 50, no le va a tocar el 100, le va a tocar una parte de hijos. Si tienen 10 hijos, le va a tocar una 11ª parte. Si tiene un hijo, le va a tocar el 50%. No es automático, no es el hecho de que el momento que falta uno, si no hay testamento, se quede el cónyuge, no es el caso. Y les pongo el ejemplo personal. Voy a quemar a mi mamá. Bueno, resulta que mi mamá, que sabe más que yo en todo, incluyendo de notaría, un día estamos platicando y le dije, no mamá, es que en el testamento, si falta el cónyuge, entran los hijos. O por ejemplo, en sociedad conyugal. En sociedad conyugal, 50 es del cónyuge y la otra parte es de los hijos. En separación de bienes, el cónyuge entra con una parte de hijo. ¿Estamos claros? Bueno, entonces mi mamá me dijo, no hija, estás equivocada. Cuando tu abuelo faltó, nosotros no recibimos nada. Tu abuelita directamente recibió todo. No, mamá, ustedes debieron de haberle cedido. No. Y todavía les pregunto a mis tías, pues no, nadie decía que, o sea, fue automático. El juez se lo dio todo a tu abuelita. ¿Cómo es el destino? Una propiedad que mi abuelita, que había sido la heredera universal, no hubo testamento, vendió una propiedad y me toca la reventa. Me llega la escritura donde mi abuela les vendió
Y me pongo a revisar y ahí viene toda la información. Resulta que en el juzgado, en efecto, los hijos, mis 5 tías, fueron las herederas y en ese acto le cedieron a su mamá los derechos. Entonces le gané. Por primera vez le gané a mi mamá en algo. Entonces digo, mira, cómo son las cosas que me llega esa operación y que en efecto nunca, aunque nosotros pensemos que es nuestro cónyuge, no es. Ahora, estamos hablando con los hijos. Muere una persona, sociedad conyugal 50% cónyuge, el otro 50, los 50 ya es del cónyuge, el otro 50 no entra el cónyuge. En la parte de la persona que fallece entran los hijos. Casados por separación de bienes, el cónyuge o la cónyuge entra como una parte de hijo. Hay 4 hijos, 25% le corresponde. Ahora vámonos. Ahora no hay testamento, pero no hay hijos. No, pues le toca a la cónyuge, pues todavía no. Si esta persona que fallece tiene padres, adivinen qué. También entra. Igual, les estoy diciendo los casos que dice la ley. Si ustedes no hacen testamento, esto se va a aplicar. ¿Ok? Entonces los quiero asustar porque son cosas que ni se imaginan y la sorpresa si no hacen testamento. Entonces tenemos que si falta la persona, vive la cónyuge, el cónyuge y los padres. Los padres o el padre o madre que sobrevivan se quedan con la mitad y el cónyuge que sobrevive con la otra mitad. ¿Okay? Bueno, pues no tiene padres. Nada más está mi esposa. Ni me voy a preocupar de hacer testamento porque está mi esposa y mi esposo solito. No tenemos hijos y no tenemos padres. Pero tienen hermanos, ¿verdad? Ahí vamos con los hermanos. No hay testamento, entonces él o la cónyuge solamente tienen derecho a 2/3 partes y la otra tercera parte es para los hermanos. Y no se diga que hasta los medios hermanos entran. ¿Okay? Entonces, fíjense todas las consecuencias cuando uno tiene una idea nada más por las novelas. En las novelas siempre cuentan y dicen que queda, no es cierto, o lo que se platica mucho, no es cierto. Esto es lo que dice la ley. Si ustedes no están de acuerdo con lo que dispone la ley, porque la ley está manifestando, está supliendo la manifestación de voluntad que ustedes no hicieron. Entonces, si ustedes no quieren que se aplique lo que dice la ley, hagan su testamento. Bueno, ahora, testamento sencillo es declarar, por ejemplo, yo tengo, puedo decir, mis bienes en México, no, pues yo quiero que quede mi esposa con todo. Yo tengo mis hijos mayores, yo quiero que mi esposa quede con todo y que el albacea sea mi otro hijo porque, para que le ayude a su mamá, y es lo único que quiero. También pueden manifestar en el testamento sencillo de los 1,500 pesos sustituciones. Ahorita les explico qué es. ¿Ok? Pero un testamento sencillo es todo lo que tenga el día que muera. Bienes, derechos, acciones, bienes muebles, inmuebles, lo que tenga el día que muera, no lo de ahorita, porque ahorita puede circular. Puedo vender la casa y tener dinero, puedo tener dinero, comprar una casa, o sea, puedo cambiar de vehículo, puedo cambiar hasta de ropa, porque hasta eso entra. Bueno, entonces, en ese momento ustedes, o sea, por ejemplo, estábamos comentando que el heredero va a recibir todo a título universal. Y les voy a dar una muy buena recomendación. Platiquen con su notario de la sustitución. Si ustedes no ponen, hay un supuesto, hay un momento en el cual el testamento, si ustedes dejan a una persona como heredero, pero ustedes no saben si va a vivir después que ustedes, no saben si va a faltar junto con ustedes, no saben si va a faltar antes. Entonces es importante decir quién sustituye, porque si no ponen y la persona a quien ustedes habían dejado muere antes o al mismo tiempo que ustedes, pues entonces entra la legítima. Eso quiere decir que entonces haz de cuenta que no dijeron nada
y entonces la ley suple su voluntad con los ejemplos que les di. Okay. Entonces es muy importante hacer eso. Bueno, entonces ustedes pueden decir, por ejemplo, dejo a mi esposa, pero si mi esposa muere antes o al mismo tiempo que yo, pues quedan mis hijos. Y si se quieren ir más, y si alguno de mis hijos llega a faltar y no tiene hijos, que crezcan los demás. Y si uno de ellos tiene, pues que se vayan para mis nietos. O sea, todo eso ustedes lo pueden poner. Es muy importante. Una cosa, una condición que no pueden poner, no pueden ustedes, por ejemplo, decir una condición sujeto a que una persona no tenga estado, que no contraiga estado. Eso quiere decir que ustedes lo restrinjan, que le dejo a mi hijo, pero mientras no se case con tal. O que mientras esté soltera o mientras esté casada. O sea, ustedes poner una condición del estado civil de una persona nunca lo van a poner. No pueden decir, le dejo a mi esposa, pero mientras no se vuelva a casar, no hay de ese tipo de condiciones. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿cuál es un testamento que nosotros llamamos especial? Muchas veces el testamento especial es aquel en el cual nos vamos más a fondo a la situación personal de la persona, por ejemplo, y si tiene muchos bienes y quiere repartir. Si dice, pues tengo un bien y que queden todos y que se venda y se repartan, está bien, pero cuando hay varios bienes inmuebles y que ustedes consideren que lo importante es repartirlos, entonces es cuando ya se convierte en un testamento especial, porque ya entran los legados. ¿Se acuerdan lo que les comenté? Que este vaso de jugo se le entrega a Héctor, este es el legado que sale de la masa. Entonces la herencia o los bienes que yo tengo se van a repartir en los términos que yo especifique. A uno de mis sobrinos le toca esto, a mi sobrina le toca esto, a mi hermana. Si empezamos a repartir, es cuando ya se hace un testamento especial. El testamento especial no entra dentro del programa a nivel nacional, pero nosotros como notarios damos el 20% de descuento, es un poquito más elevado, van a andar como unos 6,000 pesos, no recuerdo exactamente, pero es más caro. Pero nosotros estamos dando el 20% también dentro de esta campaña, para que no necesite. Ahí mismo se pueden poner varios supuestos, se pueden poner cargas, se pueden poner que tienen que dejar el uso de un bien a una persona. Entonces, todo ese tipo de estipulaciones son las que se pueden manejar. ¿Andamos bien? ¿Andamos bien? ¿Andamos bien, verdad? Bueno, ahora, ya hablamos de testamentos generales, testamentos especiales. Ahora vamos a platicar qué es una sucesión. La sucesión, todo el mundo dice sucesión, ¿qué se trata la sucesión? Muchas personas terminan todo el proceso y piensan que todavía hay albacea. ¿Qué es el albacea? Pues si te adjudicaste, ¿cómo que es el albacea? Ya se acabó. Y piensan que toda la vida la persona que es albacea va a seguir, aunque se concluya la sucesión. Entonces es muy importante, en términos sencillos, voy a tratar de explicarles cuál es el proceso, este procedimiento, esta sucesión. Quiere decir que es quien sucede a la persona que falta, al muerto, al de cuyos, quien le sucede en sus bienes, derechos y obligaciones, quien se queda con esos bienes. El proceso es muy sencillo, es lógico. Las sucesiones se pueden hacer con testamento y sin testamento, y se puede hacer vía judicial o ante notario. Ante notario, este proceso se puede hacer con dos características. Tres. Uno, que los herederos sean mayores de edad, capaces y que no haya conflicto. Fíjense, el notario ahora, por disposición de ley, podemos hacer estas sucesiones, estos procesos, una vez que falta la persona, aunque no haya testamento. O sea, las sucesiones testamentarias no son exclusivas del notario, también las intestamentarias. Entonces imagínense el gasto
que se ahorran. ¿Por qué? Porque todos los procesos que se llevan ante un juzgado al final tienen que terminar en notaría para que nosotros hagamos la formalización, la adjudicación, la transmisión de esos bienes. Entonces, aunque gasten el abogado, aquí abogados, perdón si hay abogados, pero todo el proceso ante abogados, fiscalista, Ivancito. Entonces, todo el proceso ante abogados, generalmente al final llegan con el notario y pues les cobramos lo mismo. Nada más es un poco el inicio de la sucesión que anda como 8,000 pesos, es lo más. Entonces se van a ahorrar tiempo, se van a ahorrar un gasto y también algo muy importante, van a desahogar los juzgados. Si ya estamos lentos y después de la pandemia, van a durar años en algo que se puede hacer en 3-6 meses. ¿Okay? Ahora, la sucesión, etapas de la sucesión. Una vez que la persona falta, ¿cómo se inicia? Si las personas directas dicen, bueno, no sabemos si hay testamento o hay testamento, vamos a ir con el notario. Van los hijos, va la esposa, el esposo, llevan el acta de función, le dice notario, queremos iniciar la sucesión, no sabemos si hay testamento o no. Nosotros, por el principio de rogación, nosotros vamos con esa información, con esa solicitud, vamos a pedir informes al registro público, a ver si hay hológrafo, y al archivo general de notarías a ver si otorgó el testamento a la persona, y nos dicen, si otorgó testamento, perfecto. Nosotros solicitamos el testamento, entonces empieza la primera etapa. No sé si ustedes están escuchando, que la primera etapa, que la segunda etapa, ya rapidito, en la segunda etapa, esta primera etapa es donde se les declara herederos, si es judicialmente, se les declara herederos y se designa albacea. En la sucesión ante notario se reconocen herederos y la persona designada como albacea acepta el cargo. Y es lo lógico, es que siempre le digo que es un proceso muy lógico. Se inicia, ahora después, ya todos somos herederos y el albacea dice, pues ahora ¿qué hago? Lo lógico, pues hay que hacer un inventario. ¿Cuáles son los bienes? Un carro, una joya, un cuadro, tantos bienes inmuebles, etc. Este es el inventario. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto hay que evaluarlos? Esa es la segunda etapa. Lógico, para saber qué hay. La tercera, cuentas de administración. A ver, herederos, soy el albacea. Fíjense que esta casa me cuesta mantenerla. Estoy en la cuenta y tanto, pero esta me cuesta mantenerla, esta produce rentas, esta hay que renovarla, se hicieron gastos de vehículos, etcétera, pólizas, seguros. Esto es lo que queda. ¿Todos de acuerdo? Bien. Ahora, proyecto de partición. ¿Cómo nos vamos a repartir? ¿Nos vamos a repartir todos en mancomun o vamos a repartir a cada uno diferentes bienes mientras el valor sea igual? Puede ser que una persona reciba un inmueble, otra puede recibir dinero, otra puede recibir joyas, o puede ser un porcentaje, dos quieren un inmueble. Eso es. Y ya con eso se adjudica, se transmite. Lo hace el juez cuando hay conflicto, cuando hay menores, etcétera, o lo puede hacer directamente el notario en el proceso. O sea, todo el proceso, esas 4 etapas se desahogan ante el notario y ya se hace la escritura en la cual se formaliza, se adjudica, se formaliza esa transmisión y ya se acabó. Ya los herederos ya no son herederos, son propietarios. Y el albacea cumplió su función. Ya hizo la voluntad del testador y ahí se acabó. Entonces, bueno, hasta ahí, ya vi todo lo que empiezan las sesión de preguntas. Siempre me emociono con las pláticas, pero bueno. Entonces, ahorita sí, con mucho gusto estoy a sus órdenes para cualquier duda al respecto. Bien, muchas gracias, licenciada Alma Andrade Marín, licenciada arquitecta. Entonces,